Era un día frío y luminoso de abril, cuando Winston Smith regresó a su edificio, las Casas de la Victoria. El viento lo obligaba a encogerse, y al entrar, lo acompañó una ráfaga de polvo. El vestíbulo olía a cola hervida y esteras viejas, y en las paredes colgaba el omnipresente rostro del Gran Hermano. Las palabras debajo del cartel no dejaban lugar a dudas: el Gran Hermano te vigila. Winston subió trabajosamente los 7 pisos hasta su apartamento, pues el ascensor no funcionaba debido a las restricciones de energía que preparaban la inminente Semana del Odio. Sufría de una úlcera varicosa, y a cada descanso encontraba otro cartel del Gran Hermano observándolo. Una vez dentro, la voz de la telepantalla lo recibió con una letanía de cifras sobre producción de hierro. Frente a su ventana, Winston observó Londres en ruinas. Todo se había destruido, con casas decimonónicas deterioradas, techos remendados y solares bombardeados convertidos en chozas improvisadas. A lo lejos se alzaba el Ministerio de la Verdad, con sus consignas gigantes. Junto a él estaban el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia, conocidos en neolengua como Minipax, Minimor y Minidantía. Winston se dirigió a la cocina. Solo le quedaban un mendrugo de pan y una botella de ginebra de la Victoria. Luego se sentó con un libro de tapas duras y papel cremoso, un objeto clandestino, su futuro diario. Escribió por primera vez, 4 de abril de 1984. Dudaba incluso de la fecha exacta. En su recuerdo, Winston escribió el ritual de los 2 minutos de odio. Emmanuel Goldstein aparecía en la pantalla denunciando al partido y exigiendo paz con Eurasia. La multitud rugía, lanzaba insultos, objetos, y la histeria colectiva arrastraba incluso a Winston. Entre la multitud, distinguió una joven morena del departamento de novela, hostil y vigilante, y a O'Brien, cuyo gesto fugaz pareció compartir su pensamiento secreto. De regreso a su cubículo, Winston continuó su escritura. Cuando advirtió lo que había escrito, se encontró con una página llena de las palabras «Abajo el Gran Hermano». Era consciente de haber cometido el crimen esencial, el crimental. Mientras el miedo lo invadía, alguien golpeó la puerta de su apartamento. El diario estaba abierto, incriminatorio. Winston se levantó lentamente, con el corazón desbocado, temiendo que aquel instante sellara su destino. El golpe en la puerta retumbaba en la mente de Winston. Si era la policía del pensamiento, todo había terminado. Finalmente, respiró y se obligó a abrir. No era la autoridad, era la señora Parsons, la vecina de al lado. La señora Parsons, con su ropa vieja y gastada, lo miraba con súplica. Quería que Winston revisara el fregadero, pues las tuberías de su departamento estaban atascadas. Winston aceptó con resignación y la siguió. El olor rancio del pasillo lo envolvió mientras pensaba en el riesgo que había corrido al imaginar lo peor. Dentro del apartamento lo esperaba una escena incómoda. 2 niños, el hijo y la hija de los Parsons, lo recibieron con hostilidad. Vestían los uniformes de la Liga Juvenil y jugaban a ser espías, acusando a Winston de traidor y enemigo del partido. Los ojos de los pequeños ardían de fanatismo, repitiendo las consignas de Linksock con un fervor que intimidaba más que el de muchos adultos. La señora Parsons, avergonzada, los reprimía débilmente, pero la semilla del odio ya estaba plantada en esas generaciones. Tras arreglar las tuberías, Winston regresó a su apartamento. El encuentro lo había dejado perturbado. Los hijos de los Parsons eran la viva imagen de la educación que el partido inculcaba, transformando a los niños en pequeños inquisidores, capaces de delatar incluso a sus propios padres. Pensó que, tarde o temprano, la señora Parsons terminaría denunciada por sus propios hijos. Aquella certeza le heló el alma. De vuelta en su escondite junto a la mesa, Winston retomó el diario. Necesitaba escribir para dar forma a sus pensamientos. La pluma avanzaba mientras evocaba recuerdos fragmentados. La guerra, los días de hambre, los refugios improvisados. Dudaba de la veracidad de su memoria, pues sabía que el partido podría reescribir los hechos, pero había algo que no podía borrar: su sensación de haber vivido otra realidad. En sus palabras apareció por primera vez la idea de la verdad como un acto de resistencia personal. En su mente surgió la imagen de su madre, muerta muchos años atrás, y de su hermana pequeña. Recordó la tristeza de aquellos días en que la escasez lo había llevado a comportarse con egoísmo, arrebatándoles lo poco que tenían para sobrevivir. En medio de aquel caos, su madre lo había protegido con una ternura que el partido no podía comprender ni reproducir. Era un recuerdo de amor humano genuino, algo que contrastaba brutalmente con la frialdad que Linksock imponía. El eco de las voces de los hijos de Parsons aún resonaba en su cabeza cuando cerró el diario. Sentía que el simple hecho de haber escrito aquellas palabras ya lo condenaba. Sabía que tarde o temprano la policía del pensamiento lo atraparía. El sonido metálico de las botas en la calle le recordó que cada día estaba más cerca de ese destino inevitable. Winston se agitaba en su cama, atormentado por sueños del pasado. Veía a su madre y a su hermana pequeña en un refugio subterráneo, envueltos en sombras, mientras él se refugiaba en la indiferencia que lo había marcado de niño.
Aquellos recuerdos surgían con una mezcla de ternura y culpa. Había crecido con la certeza de que su egoísmo los había condenado, y sin embargo, en esa visión, su madre transmitía una dignidad y una humanidad que contrastaban con la frialdad del mundo en que vivía. El sueño lo trasladó después a un lugar llamado Campo Dorado, un espacio que en su memoria aparecía con una claridad imposible. Era una pradera soleada, donde la hierba se movía suavemente con la brisa y el aire estaba impregnado de libertad. Aquel paisaje simbolizaba para Winston un anhelo profundo, la posibilidad de un mundo distinto, puro, sin vigilancia constante del partido. Aunque no estaba seguro de que ese lugar existiera en la realidad, lo sentía como un refugio al que volver en sus pensamientos. En medio del sueño surgió también O'Brien, el hombre del partido interior que siempre había despertado en Winston una extraña mezcla de respeto y esperanza. En la visión, O'Brien le decía con voz grave: «Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad». Winston despertó con esas palabras resonando en su mente, sin poder discernir si se trataba de un simple sueño o de una promesa cargada de significado. Esa frase se convirtió en una especie de faro secreto, una posibilidad de conexión en un mundo donde toda la relación verdadera estaba prohibida. Al despertar, la crudeza de la vida volvió de golpe. La telepantalla se encendió con el rugido de una voz femenina que dirigía los ejercicios matutinos obligatorios. Winston, cansado y con la úlcera doliéndole, siguió las órdenes con torpeza. Cada movimiento era observado, y la instructora no dudaba en reprender incluso a los más perezosos a través del altavoz. Aquello era una metáfora viva del control absoluto, ni el cuerpo escapaba de la vigilancia del partido. Después de los ejercicios, Winston volvió a sentarse con el diario. En sus pensamientos se cruzaban recuerdos confusos de su infancia, con la certeza de que el partido manipulaba el pasado a su antojo. Se preguntaba cómo era posible conocer la verdad en un mundo donde todo registro podía ser alterado. Sabía que la memoria humana era frágil, pero aún así confiaba en que ciertos recuerdos, como los de su madre, su hermana y el Campo Dorado, eran reales. Aquellas reflexiones lo llevaron a comprender que, en la lucha contra el Ingsoc, su única arma era la persistencia de la memoria personal frente al olvido impuesto. Finalmente, Winston escribió en el diario, intentando dar forma a sus dudas y recuerdos. Sabía que plasmar aquellas ideas era un acto peligroso, un crimen tal en toda regla, pero también lo sentía como una necesidad vital. La voz de O'Brien en el sueño, el recuerdo de su madre y la visión del Campo Dorado eran hilos que mantenían viva su humanidad. En esas páginas encontró una chispa de resistencia, aun sabiendo que cada palabra lo acercaba a su condena. En el Ministerio de la Verdad, Winston trabajaba en un cubículo abarrotado de documentos. Su tarea era la de reescribir constantemente el pasado, alterando artículos de prensa para que coincidieran con la versión oficial del partido. Las órdenes llegaban en pequeños cilindros por tubos neumáticos, que marcaban su rutina con un sonido seco y metálico. Cada día, con predicción mecánica, el pasado se desvanecía y era reemplazado por una nueva verdad, hasta borrar cualquier rastro de contradicción. El proceso se llamaba rectificación. Winston debía reescribir el documento en cuestión, destruir el original en el agujero de la memoria, un incinerador conectado directamente a su escritorio, y archivar la versión corregida como si siempre hubiera existido. Así, discursos del Gran Hermano, cifras de producción y hasta artículos menores eran alterados, garantizando que el partido nunca se equivocaba y que sus predicciones siempre resultaban correctas. El agujero de la memoria era un símbolo perfecto del poder del partido. Todo aquello que se considerara inconveniente desaparecía en un instante, reducido a cenizas. Lo perturbador era la naturalidad con la que todos sus compañeros aceptaban aquel trabajo, sin cuestionar jamás la legitimidad de lo que hacían. Para Winston, sin embargo, cada papel destruido era una herida más a la verdad. Alrededor de Winston, decenas de compañeros repetían la misma tarea. Todos se mantenían en silencio, concentrados en su labor de manipulación. Nadie hablaba de lo que hacía, porque todos entendían el peligro de cuestionar. El Ministerio de la Verdad era una colmena de burocracia, donde miles de hombres y mujeres dedicaban su vida entera a modificar recuerdos colectivos, sin dejar jamás huella del engaño. Mientras realizaba su trabajo, Winston reflexionaba sobre la magnitud del engaño. El partido no solo controlaba el presente, sino que reescribía el pasado constantemente. No existía prueba material para refutar sus afirmaciones, porque toda evidencia era destruida. La historia se convertía en un campo maleable, donde solo sobrevivía lo que servía al Ingsoc. Era un mecanismo tan perfecto que incluso las personas terminaban creyendo sinceramente las nuevas versiones. En medio de esa maquinaria de falsificación, Winston encontraba un extraño consuelo en el diario que escondía en su apartamento. Allí, al menos podía dejar constancia de su verdad personal, aunque supiera que ese acto lo condenaba. Esa contradicción lo acompañaba. Durante el día fabricaba mentiras, y en secreto intentaba preservar un resquicio de autenticidad. Era una batalla silenciosa, librada en la mente y en el papel, contra un enemigo que parecía invencible. En el almuerzo del Ministerio de la Verdad, Winston se reunió con Sime, un filólogo especializado en la neolengua. El comedor era un espacio frío y funcional, con largas mesas metálicas donde los trabajadores comían deprisa, bajo la atenta mirada de las telepantallas. La comida, compuesta de una sopa aguada y pan sintético,
apenas podía considerarse un sustento, pero todos la ingerían sin queja, como si fuera otro deber impuesto por el partido. Sime, con sus ojos brillantes y movimientos rápidos, hablaba con entusiasmo sobre la 11ª edición del diccionario de la neolengua, en la que estaba trabajando. Según él, el objetivo era reducir el lenguaje hasta hacerlo imposible para el pensamiento crítico. Cada año, miles de palabras desaparecían, sustituidas por términos más simples que limitaban la expresión de ideas. Winston lo escuchaba con inquietud, consciente de que Sime comprendía demasiado bien el mecanismo del partido. Sime explicaba que la grandeza de la neolengua residía en que, al suprimir palabras, también desaparecía la posibilidad de pensar en conceptos asociados a ellas. La ortodoxia significa no pensar, dijo con convicción. Para él, el culmen de la perfección sería un lenguaje en el que la traición, la libertad o el amor fueran imposibles de concebir, porque no existirían las palabras para expresarlos. La charla fue interrumpida por Parsons, un vecino de Winston y fervoroso seguidor del partido. Era un hombre robusto y bonachón, que se enorgullecía de la disciplina de sus hijos, quienes eran miembros ejemplares de la Liga Juvenil. Con entusiasmo, relataba cómo sus pequeños delataban a cualquiera que mostrara la más mínima señal de disidencia. Parsons representaba la devoción ciega al partido, sin cuestionamientos ni reservas. Durante la comida, las telepantallas repetían sin cesar noticias de batallas y triunfos del partido. Cada anuncio era recibido con una mezcla de fervor y resignación por los presentes. Winston, sin embargo, percibía la falsedad en cada cifra, en cada victoria proclamada. Era consciente de que aquellas noticias eran fabricadas en el mismo ministerio donde trabajaba, pero sabía que su deber era sentir en silencio. Al terminar el almuerzo, Winston salió del comedor junto a Parsons y Sime. En su mente resonaban las palabras del filólogo sobre la destrucción del lenguaje. Comprendía que el verdadero objetivo del partido no era solo controlar el presente, sino dominar la mente humana. La neolengua no era simplemente una herramienta de comunicación, era un arma para moldear la realidad y sofocar cualquier posibilidad de rebelión. Ese pensamiento lo acompañó en silencio mientras volvía a su cubículo. En la soledad de su apartamento, Winston escribió en su diario un episodio que lo avergonzaba profundamente. No era tanto el hecho en sí, sino lo que simbolizaba dentro de la vida controlada por el partido. Recordaba una noche en que, desesperado por la necesidad física y el vacío emocional, había recurrido a una prostituta en uno de los barrios más pobres de Londres. Aquella experiencia lo había marcado, no por deseo, sino por la miseria que representaba. La mujer que lo recibió aquella noche era vieja y desgastada, con arrugas que contaban una vida de sufrimiento. El recuerdo de su rostro lo perseguía, no por el acto en sí, sino porque en aquel momento comprendió hasta dónde había caído la humanidad bajo el dominio del partido. La intimidad se había convertido en un acto mecánico y degradado, sin afecto ni libertad, reducida a una transacción miserable. Winston reflexionaba en su diario que el partido había convertido el sexo en un instrumento de control. La Liga Juvenil de Antisexo enseñaba a los jóvenes a ver la intimidad como algo vergonzoso, destinado únicamente a la procreación en nombre del deber al partido. El placer estaba prohibido, y cualquier vínculo que pudiera generar afecto o lealtades distintas al gran hermano debía ser sofocado. Era un ataque directo contra la esencia de la humanidad. Recordó también a Catherine, su esposa. Su relación había sido un fracaso desde el inicio. Ella aceptaba dócilmente la doctrina del partido y repetía como una máquina que el deber de todo ciudadano era engendrar hijos para servir a Linksock. Para Catherine, el acto íntimo era una obligación mecánica, que describía como hacer nuestro deber hacia el partido. A Winston lo había marcado esa frialdad. Era la prueba de cómo el control del partido podía invadir hasta los rincones más personales de la vida humana. La frustración de Winston no era solo personal, sino política. Comprendía que el partido había conseguido envenenar lo más natural del ser humano: el deseo, la ternura, el amor. La intimidad, en lugar de ser un refugio de libertad, se había convertido en un campo de vigilancia y represión. Lo que él deseaba no era únicamente la satisfacción física, sino recuperar un lazo humano auténtico que desafiara al gran hermano. Winston cerró su relato con un sentimiento de impotencia y rabia. Sabía que, al escribir sobre su pasado con Catherine y aquella prostituta, estaba revelando lo vulnerable que era frente al poder del partido. Sin embargo, también sentía que al dejar constancia de esas experiencias mantenía viva la memoria de lo que significaba ser humano. Aunque cada palabra lo acercaba al riesgo de ser descubierto, el diario se había convertido en su único espacio de libertad. En su diario, Winston escribió que si existía alguna esperanza, estaba en los proles. Eran el 85% de la población de Oceanía, y pese a su pobreza, vivían con una libertad relativa. El partido apenas los vigilaba, convencido de que eran incapaces de organizar una rebelión. Para Winston, sin embargo, en ellos residía la única posibilidad de destruir a Linksock, pues todavía conservaban instintos humanos auténticos. Los proles mantenían una vida ruidosa y caótica, pero más humana. Compraban y vendían en mercados, discutían de fútbol y loterías, y cuidaban de sus familias sin la presión constante de las telepantallas. Aunque vivían en la miseria, sus emociones eran reales, sin la máscara de la ortodoxia que imponía el partido. Winston los envidiaba. Podían gritar, llorar, reír, incluso amar.
algo que para él era casi inalcanzable. Un recuerdo grabado en la mente de Winston era el de una mujer prole que colgaba ropa en un patio mientras cantaba una melodía popular. Su canto, simple y melancólico, expresaba una humanidad intacta. Ese gesto, insignificante a los ojos del partido, era para él una chispa de resistencia, un recordatorio de que la verdadera vida aún persistía en esos rincones olvidados. En contraste, Winston meditaba sobre cómo el partido alteraba la historia para negar la existencia de la vida anterior a Linksock. Se preguntaba si los proles recordaban cómo era el mundo antes de la revolución, si podían conservar en su memoria la verdad que el partido borraba de los registros. Tal vez, en esos recuerdos difusos, se escondía la semilla de la rebelión. Para Winston, los proles poseían una fuerza inconsciente que superaba la del partido. Bastaba con que despertaran y tomaran conciencia de su número para que el régimen se derrumbara. Pero esa esperanza era frágil. El partido mantenía a los proles distraídos con trivialidades, asegurándose de que nunca se organizaran. Aún así, Winston seguía convencido de que, en ellos, la humanidad guardaba su última carta. Winston cerró su diario con una mezcla de pesimismo y esperanza. Una tarde, Winston decidió alejarse de su rutina y caminar por los barrios de los proles. Aquellas calles eran caóticas, llenas de mercados improvisados y olor a comida barata. Los vendedores gritaban sus ofertas, las mujeres discutían acaloradamente y los niños jugaban descalzos en la calle. A diferencia de las zonas vigiladas por el partido, aquí la vida parecía desenvolverse con mayor libertad, aunque en medio de la miseria. Curioso, Winston entró en un bar frecuentado por proles. El lugar estaba lleno de humo de tabaco y olía a cerveza rancia. Los hombres hablaban en voz alta sobre loterías, trabajo y fútbol. Winston observaba fascinado cómo discutían y reían con naturalidad, como si el partido no existiera en aquel espacio. Allí la gente aún conservaba una chispa de humanidad que él sentía perdida en los pasillos grises del ministerio. Winston se animó a hablar con un anciano que bebía en un rincón. Le preguntó cómo era la vida antes de la revolución, con la esperanza de encontrar algún testimonio que contradijera la historia oficial del partido. Pero el viejo, con la memoria confusa, divagaba entre recuerdos vagos de precios de cerveza y riñas en los bares. No podía darle una respuesta clara. Aquello frustró a Winston, que ansiaba una confirmación tangible de que el partido mentía. De regreso, Winston se detuvo en una tienda de antigüedades regentada por un anciano llamado Mr. Charrington. El lugar estaba lleno de objetos del pasado: relojes, espejos, muebles antiguos y libros polvorientos. Cada rincón evocaba un tiempo anterior al dominio absoluto del partido, un pasado que parecía más humano y cálido. Fascinado, Winston sintió que estaba entrando en un santuario secreto de la memoria. Mr. Charrington le mostró una habitación en el piso superior. Era un espacio sencillo, con una cama de hierro y una chimenea apagada, pero lo que más impactó a Winston fue la ausencia de una telepantalla. Era un rincón donde uno podía imaginarse libre, donde las paredes no tenían oídos ni ojos. Por un instante, Winston soñó con lo imposible: vivir en un lugar así, lejos de la vigilancia constante. Unos días después, en uno de los pasillos del Ministerio de la Verdad, Winston se cruzó inesperadamente con la muchacha de cabello oscuro que siempre había llamado su atención. Ella caminaba con paso rápido, y de pronto tropezó y cayó al suelo. Winston, casi por instinto, se inclinó para ayudarla. En ese instante, ella le tomó la mano y con un gesto fugaz, dejó caer un pequeño papel arrugado en su palma. Cuando Winston regresó a su cubículo y abrió el papel, encontró escritas con torpeza las palabras «Te amo». El corazón le dio un vuelco. Durante días había sospechado de ella, creyendo que podía ser una espía de la policía del pensamiento. Ahora, ese mensaje lo sacudía con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que aquello era extremadamente peligroso, pero no podía dejar de sentir una emoción intensa, desconocida desde hacía años. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Winston y la muchacha, cuyo nombre descubrió que era Julia, buscaron con desesperación la forma de comunicarse sin levantar sospechas. En medio de pasillos abarrotados y cantinas vigiladas por telepantallas, lograron intercambiar unas pocas frases entrecortadas. Planeaban reunirse lejos del ministerio, en un lugar donde las miradas del partido no pudieran alcanzarlos. Finalmente se encontraron entre una multitud durante un desfile. Apenas tuvieron segundos para tomarse de la mano y fijar el momento de su próximo encuentro. Aquel breve contacto, insignificante para cualquiera que los observara, era para ellos una chispa de libertad, un acto de rebelión contra el control absoluto del partido. Esa noche, Winston apenas pudo dormir. En su mente resonaba el mensaje escrito en el papel. Por primera vez en años, sentía que no estaba completamente solo. El amor, prohibido y peligroso, había irrumpido en su vida como una fuerza inesperada. Aún sabiendo que podría costarle la vida, esa certeza lo llenaba de determinación para desafiar al partido. Winston esperó con impaciencia el día en que volvería a ver a Julia. Habían acordado encontrarse lejos del ministerio,
en el campo abierto, lejos de las telepantallas y la mirada del partido. Caminó durante horas, temiendo que en cualquier momento pudiera ser seguido, pero también lleno de esperanza que no sentía desde hace años. Al llegar al lugar acordado, vi a Julia esperándolo. El corazón de Winston se agitó cuando ella corrió hacia él y lo abrazó. Fue un contacto humano verdadero, prohibido y peligroso, pero cargado de intensidad. Por primera vez, Winston experimentó la calidez de un afecto sincero, lejos de la frialdad que había dominado su vida. Julia le habló con naturalidad y franqueza. Confesó que, a pesar de su aparente devoción pública al partido, había mantenido relaciones con varios hombres, desafiando en secreto las normas impuestas. Para ella, esos encuentros no eran solo una búsqueda de placer, sino un acto consciente de rebelión contra la represión del partido. Winston la escuchaba con asombro y admiración. Aquella muchacha tenía una valentía que él envidiaba. Se tumbaron juntos en la hierba, respirando la libertad que la naturaleza aún podía ofrecer. Era un respiro en medio de la opresión constante, un rincón donde podían hablar, reír y sentirse vivos. Para Winston, ese instante era un tesoro, la confirmación de que la humanidad no había desaparecido del todo. Julia le entregó a Winston un trozo de chocolate, un lujo casi imposible de conseguir en Oceanía. Aquel simple gesto, compartir un alimento prohibido, simbolizaba para ambos la posibilidad de desafiar al partido en lo cotidiano. Mientras el chocolate se derretía en su boca, Winston comprendió que estaba probando no solo un sabor olvidado, sino también la dulzura de la libertad. El encuentro en el campo selló un pacto silencioso entre Winston y Julia. Vivirían su amor como una forma de resistencia, aunque supieran que estaban desafiando a un poder implacable. En aquel abrazo se resumía la esencia de su rebelión, la voluntad de seguir siendo humanos en un mundo que se empeñaba en borrar toda huella de individualidad. Winston volvió al cuarto alquilado sobre la tienda de antigüedades de Mr. Charrington. Poco después llegó Julia, cargando una bolsa con provisiones conseguidas en el mercado negro, pan de verdad, café auténtico y hasta un pequeño frasco de mermelada. Winston se sorprendió por la naturalidad con la que ella desafiaba las restricciones, trayendo consigo no solo alimento, sino también la ilusión de una vida más real. Se sentaron a compartir aquella comida prohibida. Para Winston, probar café real en lugar del brebaje sintético del partido era como redescubrir un sabor perdido en el tiempo. Julia lo miraba divertida, acostumbrada a desafiar esas reglas, mientras él se dejaba arrastrar por una sensación de felicidad que hacía años no conocía. Después de comer, Winston y Julia se dejaron llevar por la intimidad. Aquella relación era para ambos un acto de resistencia, una afirmación de su humanidad, en un mundo que quería despojarlos de todo sentimiento. Cada caricia, cada palabra susurrada, se convertía en un desafío contra el partido. Mientras descansaban, escucharon el canto de una mujer prole que colgaba ropa en el patio. Su voz, cargada de sencillez y humanidad, llenó la habitación con un eco de esperanza. Winston pensó que aquella mujer simbolizaba lo indestructible de la vida, algo que ni el partido podía extinguir completamente. En ese refugio secreto, Winston y Julia comenzaron a soñar con un futuro imposible. Hablaron de escapar, de vivir juntos como un hombre y una mujer libres. Sabían que el riesgo era enorme, pero se aferraban a la ilusión de que, mientras compartieran aquel cuarto, podían vivir como seres humanos y no como engranajes del partido. Un día, Winston y Julia se encontraron con O'Brien en el Ministerio de la Verdad. El encuentro fue breve, casi casual, pero cargado de tensión. O'Brien los invitó de manera enigmática a su apartamento, dándoles la dirección con discreción. Era un gesto arriesgado, pues solo los miembros del partido interior vivían en apartamentos lujosos y bien vigilados. Para Winston, aquella invitación era la confirmación de que sus sospechas eran correctas. O'Brien formaba parte de la resistencia. Cuando finalmente acudieron al apartamento de O'Brien, Winston y Julia quedaron sorprendidos por el lujo. Había alfombras gruesas, muebles confortables y hasta un sirviente que lo recibió con naturalidad. La sensación de intimidad contrastaba con la austeridad a la que estaban acostumbrados en sus propios hogares. Ahí, por primera vez, se sintieron tratados como seres humanos y no como engranajes de una maquinaria fría. O'Brien comenzó a hablarles de la hermandad, la organización secreta supuestamente liderada por Emanuel Goldstein. Sus palabras estaban impregnadas de una calma solemne que infundía confianza. Les aseguró que la hermandad existía y que él mismo formaba parte de ella. Explicó que unirse a su causa implicaba aceptar sacrificios terribles, incluso la posibilidad de traicionar a los más cercanos en nombre de la misión mayor. Winston y Julia juraron lealtad a la hermandad. Declararon estar dispuestos a todo: falsificar, mentir e incluso cometer actos violentos si era necesario para debilitar al partido. Aceptaron que algún día podrían ser capturados y que su destino probablemente sería la tortura y la muerte. Sin embargo, en aquel momento, lo único que importaba era pertenecer a algo más grande que ellos mismos. O'Brien los sorprendió sacando una botella de vino, un lujo casi mítico en Oceanía. Sirvió 3 copas y brindaron juntos, sellando así su compromiso con la hermandad. Antes de despedirlos, O'Brien les dijo que pronto recibirían el libro de Goldstein, el texto que contenía las ideas y fundamentos de la hermandad.
Winston y Julia salieron del apartamento llenos de emoción. Aunque sabían que estaban adentrándose en un camino sin retorno, sentían que por primera vez no estaban solos en su lucha contra el partido. Tal como lo prometió Brian, Winston recibió finalmente el libro de Manuel Goldstein. Era un objeto prohibido, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas que transmitían el peso de la verdad oculta. Sostenerlo en sus manos era como tener entre los dedos una prueba de que la resistencia existía y que sus dudas sobre el partido estaban justificadas. Winston y Julia comenzaron a leer el libro en su refugio secreto. Julia escuchaba con atención, aunque su interés estaba más en compartir el momento con Winston que en la teoría. Para Winston, en cambio, cada página era reveladora. Ahí se explicaban los mecanismos de control del partido, su manipulación del lenguaje, la perpetua guerra y la forma en que mantenían sometida a la población. El libro revelaba que la guerra perpetua no tenía como objetivo vencer a un enemigo externo, sino mantener el equilibrio interno del poder. La población era mantenida en un estado constante de miedo y sacrificio, lo que justificaba la escasez, la vigilancia y la obediencia ciega al partido. Era un ciclo diseñado para que nadie se cuestionara el sistema. Otro capítulo del libro explicaba la división social en Oceanía: el partido interior, reducido en número pero absoluto en poder; el partido exterior, encargado de ejecutar órdenes sin cuestionarlas; y los proles, abandonados a la ignorancia y la miseria. Este sistema aseguraba que la estructura se mantuviera inmutable, impidiendo cualquier forma de movilidad o rebelión real. Mientras leía, Winston sentía una mezcla de claridad y desesperanza. Todo lo que intuía estaba confirmado. El partido no buscaba el bien de la sociedad, sino el poder absoluto por sí mismo. No existía intención de construir un futuro mejor, solo de perpetuar el control indefinido sobre cada aspecto de la vida humana. En un momento, Julia se quedó dormida mientras Winston seguía leyendo en voz baja. La calma de la habitación contrastaba con la crudeza del contenido del libro. Winston comprendió que lo que sostenía entre sus manos no era solo un texto, sino un manifiesto que ponía palabras a la lucha silenciosa que él llevaba en su interior. Winston reflexionaba sobre lo que había leído y lo que observaba. La esperanza residía en los proles. Julia, más pragmática, le recordó que pensar en revoluciones futuras no cambiaba su presente. Para ella, la rebelión consistía en seguir disfrutando de cada momento juntos, en desafiar al partido a través del amor y de la libertad que encontraban en aquella habitación. Winston la escuchaba, dividido entre la lucidez del libro y la calidez de su compañera. Mientras descansaban, la sensación de peligro nunca desaparecía. Winston sabía que la policía del pensamiento podía irrumpir en cualquier momento, pero trataba de convencerse de que mientras existiera aquel rincón secreto, aún podían resistir. Antes de quedarse dormidos, Winston y Julia sellaron en silencio un compromiso: resistir a su manera, mantener viva la verdad dentro de ellos y no dejar que el partido los despojara de su amor. Ese juramento íntimo era su forma de lucha, pequeña pero significativa. De repente hay un cambio frenético en la propaganda del partido. De un día para otro, Oceanía dejó de estar en guerra con Eurasia para luchar contra Asia Oriental. Los carteles, periódicos y discursos oficiales se modificaron con rapidez, y los ciudadanos aceptaron el cambio sin cuestionarlo. Solo Winston, trabajando en el Ministerio de la Verdad, era consciente del engaño, pues él mismo participaba en la falsificación de los documentos para borrar todo rastro de la alianza anterior. Durante días, Winston trabajó incansablemente en el ministerio, reescribiendo artículos y ajustando documentos para que coincidieran con la nueva versión de la realidad. Conseguido un respiro en medio del caos, Winston se refugió en el cuarto alquilado con Julia y comenzó a leer con detenimiento el libro de Goldstein. El libro analizaba los principios del INSOC, explicando cómo el partido mantenía su dominio absoluto a través de la manipulación de la guerra, el lenguaje y la historia. Era como si cada página pusiera palabras claras a lo que él siempre había sospechado, pero nunca había logrado articular. El libro explicaba que la guerra perpetua no buscaba victorias, sino mantener el estado de tensión constante. El sacrificio justificaba la escasez de bienes, mientras la población era manipulada para vivir en un estado de miedo y obediencia. De esta forma, el partido lograba perpetuar su poder, disfrazando la represión como necesidad patriótica. Julia escuchaba a Winston leer algunos pasajes, pero pronto se quedaba adormilada. Para ella, los detalles teóricos eran irrelevantes. Lo que importaba era su relación, su amor secreto como forma de resistencia. Winston, en cambio, absorbía cada palabra con una mezcla de entusiasmo y desesperanza, comprendiendo al fin la magnitud del control del partido. Winston y Julia habían pasado los días entre lecturas, conversaciones y gestos de ternura. Aquel cuarto sobre la tienda de antigüedades parecía haberse convertido en un santuario contra la opresión del partido. Una vez más, escucharon el canto de la mujer prole en su patio. Su voz parecía llenar el aire con una fuerza vital que ni el partido podía sofocar. Winston veía en ella una esperanza pura, la representación de un pueblo que aún conservaba su humanidad intacta. Winston le dijo a Julia que la esperanza estaba en los proles, en su capacidad para vivir con autenticidad y resistir. Aunque sin darse cuenta,
al control totalitario. Julia lo escuchaba con una mezcla de cariño y escepticismo, pues para ella el presente valía más que las especulaciones sobre un futuro incierto. De pronto, la calma se quebró. Una voz metálica proveniente de detrás de un cuadro reveló la presencia de una telepantalla oculta. Antes de que pudieran reaccionar, la policía del pensamiento irrumpió en la habitación. Soldados los separaron con brutalidad, mientras Julia gritaba y Winston apenas podía procesar lo que sucedía. Para horror de Winston, Mr. Charrington apareció, pero ya no como el anciano amable y distraído que regentaba la tienda. Ahora se mostraba frío, con el uniforme de la policía del pensamiento. La trampa había estado tendida desde el principio. Aquel refugio nunca fue seguro, sin un escenario controlado por el partido. El cuarto, que había sido símbolo de libertad, quedó reducido a ruinas en un instante. Para Winston y Julia, el descubrimiento significaba el fin de su amor secreto, el fin de sus sueños de rebelión íntima. El partido había demostrado que podía alcanzarlos incluso en su espacio más privado, confirmando que nada escapaba a su vigilancia. Winston abrió los ojos sin saber dónde estaba, aunque en el fondo intuía la respuesta. Debía encontrarse en el Ministerio del Amor. La celda era aséptica, con paredes de porcelana blanca que brillaban bajo una luz fría y constante. No había ventanas ni oscuridad posible. A su alrededor, 4 telepantallas lo vigilaban sin descanso, y el silencio solo era roto por el zumbido de la ventilación mecánica. El dolor en su vientre lo atormentaba desde que fue detenido, acompañado por un hambre insoportable. Antes de llegar ahí, lo habían confinado en otra celda, abarrotada y fétida, donde criminales comunes y prisioneros políticos compartían espacio. Winston recordaba con claridad cómo se comportaban de forma tan distinta. Los criminales se mostraban ruidosos, desafiantes e incluso cómplices de los guardias, mientras que los miembros del partido permanecían inmóviles, aterrados, rehusando hablar entre ellos. Entre la confusión, una mujer degradada por los años, borracha y enferma, se dirigió a él con un extraño afecto que le recordó a su madre. La soledad de la celda lo empujaba a pensamientos oscuros. A veces recordaba a Julia, pero su amor parecía reducido a una certeza lejana, como una ecuación aprendida de memoria. No era un sentimiento vivo. Lo que de verdad ocupaba su mente era O'Brien, aquel hombre en quien había depositado una extraña esperanza. El tiempo parecía disolverse. No había forma de distinguir el día de la noche, en aquel lugar que O'Brien había descrito alguna vez como el sitio donde no hay oscuridad. Entre la espera, entraban y salían otros prisioneros. Ampleford, el poeta, fue arrojado a la celda. Su delito consistía en haber dejado la palabra Dios al final de un verso. Más tarde apareció Parsons, el vecino de Winston. Para Winston fue un golpe verlo ahí, acusado de criminal. Parsons confesaba con naturalidad que había sido detenido por hablar dormido contra el gran hermano. No mostraba rencor. Su propia hija de 7 años lo había delatado, y él se sentía orgulloso de ella, convencido de que había educado bien a una leal camarada. La tensión se intensificó cuando un hombre famélico, apenas un esqueleto con piel, fue llevado a la celda. Un preso intentó darle un mendrugo de pan, pero la telepantalla lo descubrió y el castigo fue inmediato. Un guardia lo golpeó brutalmente. El silencio de los demás subrayaba la crueldad del sistema. El terror absoluto se materializó en sus súplicas, pues la sola mención de la habitación 101 era suficiente para quebrar cualquier resistencia. Era evidente que el partido conocía el miedo más íntimo de cada individuo. Pasaron horas, quizá días. Winston estaba cada vez más agotado, y entonces la puerta se abrió. Ante él apareció O'Brien. Winston, incrédulo, lo recibió con alivio por un instante, pensando que también había caído prisionero. Pero pronto entendió la verdad. O'Brien no era un aliado caído, sino parte de la maquinaria que lo había llevado ahí. El guardia levantó la porra y el golpe cayó sobre el codo de Winston. El dolor fue tan agudo que lo cegó, haciéndole comprender una verdad simple y brutal. Frente al dolor físico no existen ideales, ni héroes, ni resistencia. Solo queda el deseo desesperado de que todo termine. Winston recobró la conciencia en una camilla metálica, inmovilizado de pies a cabeza. La luz que lo bañaba era implacable, blanca y cegadora. A su lado, observándolo con seriedad, estaba O'Brien. En la habitación también había un hombre de bata blanca que sostenía una jeringuilla, como si la medicina y la tortura formaran parte del mismo lenguaje. Las primeras palizas habían sido brutales. Recordaba los golpes que caían sobre él como una lluvia interminable de botas, porras y varas de acero. Terminaba siempre derrumbado, convertido en un despojo humano que apenas reconocía su propia voz cuando firmaba confesiones absurdas. Con el paso del tiempo, las golpizas dieron lugar a un tipo de interrogatorio distinto. Ya no eran rufianes los que lo atormentaban, sino intelectuales del partido. Lo acosaban con trampas verbales, lo hacían caer en contradicciones y lo obligaban a dudar de sí mismo hasta llorar de cansancio. Lo más perturbador era la presencia invisible de O'Brien. Aunque no siempre lo veía, sentía que él dirigía todo desde la sombra. Winston lo percibía no solo como su verdugo, sino también como su protector. En sueños creyó escuchar su voz, prometiéndole que lo salvaría. El interrogatorio se transformó en una lección filosófica.
O'Brien lo forzó a enfrentarse con la maleabilidad de la verdad. Oceanía siempre había estado en guerra con Asia Oriental, afirmaba, y al instante una fotografía que probaba lo contrario fue destruida. Entonces llegó la prueba definitiva. O'Brien alzó su mano mostrando 4 dedos. Winston dijo la verdad, eran 4, pero O'Brien exigía otra respuesta. Con cada negativa, el dolor lo atravesaba como un fuego eléctrico. Winston gritaba que eran 4, luego que eran 5, luego ambas cosas a la vez, desesperado por detener el suplicio. Tras recibir una inyección que le devolvió la calma, Winston miró a O'Brien con una mezcla de gratitud y temor. Lo odiaba, pero lo necesitaba. O'Brien era verdugo y maestro. La tortura se presentaba como una forma de curación. El discurso se tornó aún más aterrador cuando O'Brien explicó que el partido no buscaba la mera obediencia. Su objetivo era más profundo: conquistar el alma, reescribir la mente hasta que la realidad se fundiera con la del partido. La sesión terminó con nuevas pruebas. Una descarga devastadora lo hundió en la confusión. Llegó incluso a vislumbrar 5 dedos donde antes solo había 4. Entre delirios, Winston preguntó por Julia. O'Brien respondió con frialdad: la había traicionado de inmediato. Finalmente, Winston formuló la pregunta que lo había obsesionado durante el arresto: ¿qué había en la habitación 101? O'Brien sonrió apenas. Todo el mundo sabe lo que hay en la habitación 101. Winston sintió la aguja de una inyección en su brazo y la oscuridad lo envolvió. Winston continuaba sometido al proceso de reeducación en el Ministerio del Amor. Esta vez, O'Brien le explicó que existían 3 etapas en la reintegración: aprender, comprender y aceptar. Winston ya había superado la primera, pero ahora debía entrar en la segunda. Atado a la camilla, aunque con un margen de movimiento mayor, comprendió que el sufrimiento físico había dado paso a un castigo más profundo: la manipulación de la verdad y de la realidad misma. O'Brien reveló sin titubeos que había participado en la redacción del libro de Goldstein. Winston comprendió entonces que nada escapaba al control del partido, ni siquiera la oposición más secreta. Según O'Brien, el partido no buscaba el poder para proteger al pueblo, ni para crear un futuro mejor, sino por amor al poder mismo. A diferencia de las dictaduras pasadas, no ocultaban sus motivos. El poder no era un medio, sino un fin absoluto. La conversación se tornó en una lección perturbadora. O'Brien insistía en que la libertad era la esclavitud, y que el poder colectivo hacía al individuo inmortal mientras lo anulaba como ser autónomo. El partido, afirmaba, podía moldear la realidad porque controlaba la mente humana. El universo no existía fuera de la conciencia del hombre, y esa conciencia era propiedad del partido. Winston intentó argumentar con pruebas físicas, como los fósiles o las estrellas, pero O'Brien ridiculizó esas ideas y las desestimó como ilusiones creadas por científicos del pasado. En este escenario, Winston comprendió que el partido se había erigido como dueño absoluto no solo de la sociedad, sino de la verdad misma. O'Brien lo llevó a aceptar que el poder real consistía en infligir dolor y humillación, en destrozar al ser humano y reconstruirlo bajo la forma en que el partido decidiera. El futuro, le explicó, no sería un mundo de libertad o justicia, sino un mundo de miedo perpetuo, donde el único propósito sería ejercer dominio y obtener placer en la victoria sobre el enemigo. O'Brien describió un porvenir aterrador: un mundo sin amor, sin amistad, sin familia ni placer. Los hijos serían arrebatados a las madres desde su nacimiento. El instinto sexual sería erradicado y la procreación reducida a un trámite burocrático. No habría arte ni ciencia, ni más emociones que el odio, la rabia y la obediencia ciega al gran hermano. Si quieres una visión del futuro, le dijo O'Brien, imagina una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Winston, debilitado, trató de resistir. Aseguró que tal civilización basada en el odio y el dolor no podría perdurar, que tarde o temprano sería derrotada, pero O'Brien lo aplastó con sus argumentos. El partido era inmortal y la humanidad era infinitamente maleable. Incluso insinuó que Winston ya no representaba a la humanidad, sino apenas al último hombre. Para demostrarlo, O'Brien lo obligó a contemplarse en un espejo de 3 lunas. Lo que Winston vio lo devastó: un cuerpo esquelético, encorvado, cubierto de cicatrices y suciedad, con apenas dientes en la boca y los huesos sobresaliendo bajo la piel. Había perdido tanto peso que parecía un hombre anciano y enfermo. Comprendió que el partido no solo había destruido su espíritu, sino también su cuerpo. En palabras de O'Brien, aquello era el último hombre. Winston, deshecho por la visión, rompió a llorar, sintiendo compasión por sí mismo. O'Brien, con una mezcla de dureza y falsa amabilidad, le recordó que todo aquello podía terminar si aceptaba al partido. Sin embargo, en medio de la devastación, Winston se aferró a una última convicción. Aún no había traicionado a Julia. Había confesado todo, relatado cada detalle de su relación, pero en lo profundo seguía amándola. Para él, ese sentimiento era lo único que lo mantenía humano. O'Brien reconoció esa distinción y con ello renovó el extraño vínculo de admiración y dependencia que Winston sentía hacia él. Winston, roto en cuerpo y espíritu, pregunta cuándo lo matarán. O'Brien, sereno, le responde que quizás aún falte mucho, que todos se curan antes de morir y que su destino final será inevitable: la muerte bajo el poder absoluto del partido.
Después de un tiempo, Winston había mejorado físicamente, había engordado, sus músculos se fortalecían poco a poco y su celda era más cómoda que antes. Contaba con una cama, un colchón, agua caliente e incluso ropa limpia. El partido le había permitido recuperar fuerzas, proporcionándole comida abundante, cigarrillos y ciertos cuidados médicos. Aunque vivía bajo la constante luz blanca y el zumbido eléctrico, ya no estaba sometido a dolor ni a interrogatorios. En su aislamiento, se dedicaba a soñar y a pensar con calma, encontrando un respiro en la rutina y en los recuerdos felices que lo transportaban al país dorado o a momentos pacíficos junto a Julia y su madre. El tiempo pasó y Winston comenzó a escribir en una pizarra. En grandes letras anotó consignas del partido. La libertad es la esclavitud. 2 y 2 son 5. El poder es Dios. Aceptaba esas verdades sin cuestionarlas, asumiendo que la cordura no era más que una cuestión de estadística. Reconocía que el partido lo había vigilado desde siempre y que resistirse había sido un error infantil. Ahora comprendía que luchar contra el cerebro colectivo era inútil. Su mente se habituaba a nadar a favor de la corriente, aceptando como naturales las contradicciones impuestas. O'Brien lo había preparado para ese estado. Winston practicaba el paracrimen, el arte de sofocar cualquier pensamiento herético apenas naciera de su conciencia. Se entrenaba en bloquear las dudas y en aceptar que nada existía fuera de lo que el partido dictara. Así, si el partido afirmaba que la Tierra no era redonda, debía aceptar esa verdad, y si aseguraban que 2 y 2 eran 5, debía encontrar la lógica que lo sostuviera. Su disciplina mental consistía en borrar toda contradicción hasta hacer del autoengaño un acto reflejo, instintivo. Sin embargo, aún quedaban restos de humanidad en él. En sueños o en momentos de debilidad, Julia regresaba a su mente. Una noche, Winston se sorprendió gritando su nombre en la celda, como si la sintiera viva y dentro de sí. Fue un acto de traición a su propia rendición, una confesión involuntaria de que seguía amando a alguien fuera del partido. Sabía que los guardias lo castigarían por esa debilidad, pero también lo consideraba inevitable, y en lo más profundo, aún mantenía un reducto de rebeldía, una llama de amor que no podía extinguirse del todo. Ese momento lo llevó a comprender que debió ocultarse a sí mismo cualquier rastro de pensamiento prohibido. El verdadero secreto era enterrarlo en su propio interior, como un quiste invisible, para que nadie pudiera verlo. Sabía que tarde o temprano lo matarían, y fantaseaba con el instante de su ejecución. Imaginaba que, en los segundos previos a recibir la bala en la nuca, soltaría todo su odio contenido contra el partido, y moriría odiándolos. Para Winston, ese era el único modo de alcanzar una forma de libertad. Conservar, aunque fuera en el último aliento, un pensamiento herético. Pero el partido no había terminado con él. O'Brien regresó para enfrentarlo una vez más. Le hizo reconocer que, aunque intelectualmente había aceptado las doctrinas, en el plano emocional aún fallaba. Le preguntó directamente qué sentía hacia el gran hermano. Winston respondió con franqueza: lo odio. Esa respuesta fue suficiente para que O'Brien decretara el paso final en su reeducación. Lo entregó a los guardias con una orden que heló su espíritu. Habitación 101. El terror de Winston se hizo absoluto. Sabía que la habitación 101 era el destino final, el lugar donde cada prisionero enfrentaba lo que más temía en el mundo. Ahí no se trataba de dolor físico común, sino de la confrontación con el miedo más íntimo y personal, un castigo diseñado para quebrar cualquier voluntad. Comprendió que todo lo vivido hasta entonces había sido apenas un preludio. Lo peor aún estaba por comenzar. Winston fue conducido al lugar más temido del Ministerio del Amor, la habitación 101. Ahí, atado con absoluta rigidez a una silla, se encontró frente a O'Brien, quien le explicó con calma que en esa habitación cada individuo se enfrenta a lo peor del mundo. No existía una tortura genérica, sino el miedo más íntimo de cada ser humano, aquello que nadie podía resistir. El guardia introdujo una jaula hecha de alambres, adaptada con una máscara que podía colocarse en la cara del prisionero. Dentro de ella se agitaban 2 enormes ratas, voraces y violentas. Para Winston, ese era el peor de los terrores. Desde niño, las ratas lo habían perseguido en sus sueños y representaban lo más intolerable de su existencia. O'Brien lo sabía perfectamente. Ese miedo estaba destinado a quebrarlo por completo. O'Brien le explicó que el dolor físico podía ser soportado en ocasiones, pero que siempre había algo más profundo e irresistible: el miedo absoluto. Ese miedo anulaba cualquier resistencia racional, pues no era cuestión de valentía o cobardía, sino de instinto de supervivencia. Para Winston, enfrentarse a las ratas equivalía a una muerte espiritual inmediata. La jaula fue colocada frente a su rostro. O'Brien describió con voz pausada lo que ocurría. Al accionar un resorte, la compuesta se abriría, y las ratas, hambrientas, se lanzarían directamente contra su cara. Podrían devorarle los ojos, la lengua o atravesar sus mejillas. Winston, desesperado, intentó luchar contra sus ataduras, pero estaba completamente inmovilizado. El chillido de las ratas, su olor nauseabundo y la inminencia del ataque lo llevaron al borde de la locura. En medio del pánico absoluto, Winston comprendió que solo había una salida: desviar el castigo hacia otra persona. Fue entonces cuando, entre gritos desgarradores,
pronunció las palabras que sellarían su destino. Hácelo a Julia, a ella, no a mí. No importaba lo que le hicieran a Julia. Podía ser mutilada, destrozada, devorada, pero él debía salvarse. En ese instante, Winston traicionó lo único que aún lo mantenía humano, su amor y lealtad hacia Julia. Su mente se precipitó en un abismo de oscuridad, como si cayera a través de muros y océanos infinitos, alejándose del terror que lo consumía. La jaula no llegó a abrirse. O'Brien detuvo el mecanismo en el último momento. El objetivo no era la muerte física, sino la destrucción total del espíritu. Winston había sido doblegado, reducido a la obediencia absoluta, pues en el momento decisivo entregó lo más íntimo de sí mismo, su amor, y el partido había triunfado, logrando que traicionara a la única persona que aún le daba un sentido de humanidad. En el Nogal, Winston pasaba sus días en un rincón fijo, rodeado del olor constante de la ginebra y la música ligera de las telepantallas. Su vida transcurría entre tragos interminables y partidas de ajedrez, mientras un retrato del Gran Hermano lo observaba desde la pared. Había engordado desde su liberación, sus facciones se habían endurecido, y aunque llevaba una rutina mecánica, se encontraba atrapado en una inercia que le daba tanto sustento como vacío. El ministerio le había otorgado un trabajo burocrático sin importancia dentro de un subcomité, una labor hueca y repetitiva que lo mantenía ocupado sin verdadero propósito. Ahí, él y otros empleados discutían interminablemente cuestiones triviales, como la colocación de las comas en la 11ª edición del diccionario de la neolengua. Aquello no significaba nada, pero le proporcionaba un ingreso holgado que le permitía beber y pasar sus jornadas en el café. La pantalla interrumpió la rutina para anunciar un comunicado de gran importancia. Winston, con el corazón acelerado, presintió que sería sobre el frente africano, donde las tropas de Oceanía parecían al borde de una derrota. En su mente, veía el avance de las fuerzas euroasiáticas hacia el sur, pero también imaginaba la contraofensiva salvadora que podía revertir el curso de la guerra. Como un espectador y a la vez participante, deseaba que la victoria del partido se materializara. En medio de esas cavilaciones, Winston recordó su encuentro con Julia, sucedido tiempo atrás. La vio desmejorada, con una cicatriz en la frente, rígida y envejecida antes de tiempo. Ambos se reconocieron como traidores. Winston había confesado que le había entregado, y ella lo había traicionado también. La tortura de la habitación 101 los había destruido, no solo en espíritu, sino también en lo que alguna vez los unió. Julia le explicó que cuando se desea que otro sufra para salvarse a uno mismo, ese deseo es real, no un simple truco. Después de eso, ninguna relación podía volver a ser la misma. El vínculo que alguna vez los unió se había roto para siempre. Ese recuerdo se desvaneció mientras la música de la telepantalla cambiaba, y Winston volvió a concentrarse en su tablero de ajedrez y en el retrato del Gran Hermano. Entonces llegó el comunicado esperado. Oceanía había derrotado con éxito al ejército enemigo en África. Una maniobra perfecta había asegurado la victoria total. El café entero vibró con júbilo. Winston, sin moverse de su asiento, sintió la corriente de la multitud recorriéndolo, como si él mismo marchara en ese ejército victorioso. La exaltación lo embargó. Todo lo vivido en el Ministerio del Amor, las torturas, la traición, la habitación 101, habían conducido hasta ese instante de rendición total. Winston lloró lágrimas mezcladas con ginebra y reconoció con una claridad terrible que la lucha había terminado. El proceso de reintegración estaba completo. Ya no había resistencia, ni siquiera un resquicio de duda o de amor por Julia. Amaba al Gran Hermano.